El 30 de octubre no es una fecha más para los amantes del fútbol, ni hablar si ellos o ellas son argentinos. Tal día como hoy, pero el año 1960, nacía quien es considerado para muchos como el mejor futbolista de la historia. Hablamos de Diego Armando Maradona. El Pelusa, que lamentablemente nos dejó hace poco tiempo, dejó en nuestro corazón un vacío futbolero enorme que será muy difícil o casi imposible de sanar. A un año de su partida del mundo terrenal y cumpliéndose un nuevo aniversario de su natalicio, en Cultura Redonda nos propusimos repasar un aspecto de la carrera del 10, teniendo en cuenta que está prácticamente explorado por su totalidad el mundo Maradona. Decidimos buscar en aquellos equipos en los que el Diego pudo haber jugado, pero que finalmente por alguna cosa u otra no se terminó dando. Sí, aunque parezca mentira, Diego Armando Maradona estuvo cerca de ponerse la camiseta de River Plate antes de calzarse la azul y oro de Boca Juniors. Esto sucedió en el año 1981 cuando el presidente de la banda, Rafael Cabrera, le manifestó sus intenciones al Pope de Argentinos Juniors, Próspero Consoli, de contar con los servicios del Enganche, mientras que desde el viejo continente también se relamían con esa posibilidad, ya que el Barcelona estaba tras los pasos del Pelusa. El propio Maradona confesó esto en su libro Yo soy el Diego de la gente, manifestando que en aquel entonces le llegó una propuesta a su representante Sister Piller de parte de la banda para sumarse al conjunto de Núñez, con una oferta bastante tentadora, ya que le ofrecieron que el Diego cobrase el sueldo del futbolista mejor pago del plantel, que por aquel entonces era Ubaldo Matilio Filiol. Sin embargo, por varios motivos, las negociaciones no terminarían llegando a buen puerto. En primera instancia, debemos mencionar que históricamente al 10 siempre le tiraron un poquito más los colores azul y amarillo que los blanco y rojo. Y además, esto se acentuó cuando su propio padre le manifestó que tuvo un sueño en el cual el Diego vestía la camiseta del cuadro Xeneize. Y confesado por el mismísimo Maradona que por aquel entonces River tenía un verdadero equipazo y él entendía que si se sumaba a las filas del elenco de Núñez ya no habría más competencia en el fútbol argentino. Fue entonces que el verano del 81 trajo consigo una sorpresa más. Finalmente, el cuadro Xeneize decidió meterse en la conversación y, alegando que disponía del mismo dinero que contaba por aquel entonces el conjunto culé, tenía las intenciones de llevarse a Diego Armando Maradona. Y vaya que lo hicieron. Abonaron el €1.000.000 que costaba su pase y pasó a vestir la camiseta del cuadro del barrio de La Boca. El resto es historia. Con un torneo metropolitano de por medio, ganado en el mismo año en el que llegó a la Ribera, se formó una historia de amor inquebrantable entre los hinchas y el ídolo popular. Ahora bien, ¿ustedes imaginan lo que hubiese sucedido o cómo hubiese sido la carrera de Maradona si hubiese vestido finalmente la camiseta de River? Los leemos en los comentarios para ver qué les parece. Traemos a colación otra historia previa a que Maradona se pusiese la camiseta de Boca Juniors. Y es que el América de Cali también quiso contar con los servicios del número 10 en el año 1980, después de que Maradona ganase el Mundial Juvenil con la selección argentina en el año 1979. Todo tuvo lugar en una gira que el bichito de la paternal hizo por el país cafetero, en el cual debía disputar una serie de partidos amistosos ante los clubes Pereira y el ya mencionado América de Cali. José Sangiovanni, el mandamás del conjunto de Colombia, quedó maravillado con las actuaciones de Maradona y no dudó en hacerle una oferta, pero la negativa tiene dos vertientes.
La primera es que el Pelusa directamente rechazó la jugosa oferta de $500.000 netos que le habían propuesto. La segunda tiene que ver con que el director técnico del Diablo de aquel entonces, Gabriel Ochoa Uribe, se habría opuesto al fichaje, ya que recientemente habrían contratado a Juan Manuel Bataglia y este tuvo que llevar a su madre para jugar en el conjunto colombiano. Y alegando que seguramente Maradona, al ser todavía menor de edad en aquel momento, querría llevar a su familia, no querían de vuelta pasar por esta situación. Vamos ahora con una de las historias quizás más conocidas. El Diego tuvo la oportunidad de recalar en el fútbol inglés a los apenas 17 años de edad, cuando el Sheffield United depositó sus ojos en él. Según reveló el periodista John Luden en una entrevista que concedió al medio The Sportsman, el Sheffield United le ofreció nada más y nada menos que 400.000 libras para que cruzase el charco y se mudase al suelo inglés. De hecho, aventuraba que hasta los boletos de avión estaban comprados para que viaje cuanto antes al viejo continente. Sin embargo, también indicó que producto que en teoría los representantes de Maradona de aquel momento habrían pedido algo más de dinero para sacar una tajada mayor, llevó a que las negociaciones no terminan en buen puerto y que el conjunto inglés desista completamente de la operación. Nos quedamos en Inglaterra porque el Diego tuvo otra oportunidad de recalar en el fútbol inglés. Fue en el año 1994 cuando, según las palabras del ex futbolista Teddy Sheringham, el Diego estuvo cerca de calzarse la camiseta del Tottenham Hotspur cuando el entrenador era Osvaldo Ardiles. Sin embargo, las dudas en el técnico empezaron a surgir, y más cuando terminó de acontecer lo del doping del Mundial de Estados Unidos de aquel año, por lo cual, y teniendo en cuenta sus antecedentes, el entrenador desistió de la opción de contratar a Maradona para quedarse con otra verdadera estrella de aquel momento. Hablamos de nada más y nada menos que Jürgen Klinsmann. Todos somos conscientes de lo que fue el paso de Maradona por el Napoli, un club que con el paso del tiempo se terminó transformando en uno de sus amores y en donde dejó una o la huella más grande de su carrera. Pero, ¿sabían que su estadía en Italia podría llegar a haber durado menos tiempo del que fue? Fue en el año 1989 cuando el Diego y el Olympique de Marsella de Francia lo tenían prácticamente todo hecho. En aquel entonces, el representante Michel Vasilevich llamó a la oficina de su tocayo Hidalgo, que por aquel entonces era el director deportivo del Olympique, para ofrecerle los servicios de Diego Armando Maradona. Por aquel entonces, el presidente Tapie no estaba muy convencido de contratar al astro argentino, ya que tenía cierto temor a una posible represalia de la camorra italiana. Sin embargo, posteriormente decidió darle para adelante. Ahora, ¿por qué decimos que estaba todo prácticamente dado? Bueno, no es que hubo nada más que charlas informales, sino que hasta se habló de sueldo. Maradona cobraría nada más y nada menos que 600.000 euros. Se hablaba de una posible villa, una casa con todas las comodidades en el país galo para Diego Armando Maradona. Hasta el Pelusa habría prometido convencer al presidente del Nápoles, Ferlaino, para que le permita y ablande su posición para darle su salida. Y hasta el Diego, fiel a su estilo, llegó a tirar una de sus míticas frases: "Llevarás todas mis Ferraris para Francia", fue lo que le habría dicho para quedarse tranquilo de que no perdería nada de su posición. Sin embargo, y pese a la promesa mencionada anteriormente, Corrado Ferlaino le puso un freno de mano a todo tipo de negociación y especulación. Maradona se quedará en Nápoles hasta que yo quiera que se quede. Fueron las palabras que soltó y de ahí no se movió. El Pelusa se quedó nada más y nada menos que hasta el año 1991 y mal no le fue, ya que se dio el lujo de levantar el segundo scudetto en la entidad napoletana correspondiente a la temporada 89-90. ¿Por qué no contentos con que en nuestro país haya vestido las camisetas de Boca Juniors y de Newell's Old Boys, o que casi se haya puesto la de River? Decidimos ir un poquito más allá y buscar en profundidad para encontrarnos con que Maradona estuvo muy cerca de ponerse las casacas de San Lorenzo y de Racing Club de Avellaneda. El Die estuvo cerca de ponerse la del Ciclón en el año 1993, luego de su paso por el Sevilla, ya que Héctor Vieira, el entrenador por aquel entonces de El Cuervo, lo llamó para avisarle que quería contar con él y seducirlo para que pegue la vuelta al país.
el Diego quería ser dirigido por el Bambino. Fernando Miele, el presidente del conjunto de Boedo, se reunió con el representante de Maradona por aquel entonces, Marco Franchi, y después de varias horas de negociación, el propio Maradona, años más tarde, llegó a expresar que a las 4 de la mañana era jugador de San Lorenzo. Sin embargo, al otro día, y cuando ya estaba arriba del auto, próximo a dirigirse a la firma del contrato, Franchi lo llamó al Diego para avisarle que Miele había cambiado algunas condiciones del contrato y, pese a no asegurarse la continuidad de Vieira como entrenador, decidió dar por finalizadas las negociaciones y finalmente recalaría en la Lepra. La historia con la academia es un tanto distinta. Maradona llegó a Avellaneda en el año 1994, después del doping del Mundial de Estados Unidos, para hacer sus primeras armas como director técnico. Pero el mandamás de la academia por aquel entonces, Juan de Stefano, tenía una promesa más para el astro argentino. Le había dicho que lo esperaba con su dorsal para que el día de mañana pudiese hacer la doble función, es decir, ser técnico y jugador a la vez. Y si bien él manifestó que claramente se pondría en el primer equipo, también indicó que la decisión la terminaría tomando Carlos Fren, su acompañante en aquel entonces. El inconveniente fue que cuando estaba por caducar la sanción que le había puesto la FIFA, Juan de Stefano, que se había presentado para la reelección en el conjunto celeste y blanco, perdió las mismas y Maradona, fiel a su estilo, decidió dar un paso al costado. Fue entonces que lamentablemente el sueño de ver a Maradona jugando en el cilindro quedó trunco. Y bien amigos, hasta acá llegamos con este nuevo video para el canal de Cultura Redonda. ¿Recuerdan alguna otra historia del 10 en donde estuvo a punto de firmar por un club y por alguna cuestión que otra no se haya dado? No se olviden de dejarlo en los comentarios, que ahí los vamos a estar leyendo. Muchas gracias como siempre por vernos, espero que le puedan dejar un me gusta al video, que se puedan suscribir al canal si todavía no lo hicieron y no olviden que, como siempre decimos, otro periodismo es posible.